En la tragedia de Macbeth de Shakespeare, Lady Macbeth, al ver a su esposo vacilar ante el asesinato de Duncan, lo reprende diciendo, ¿es que eres débil? En este contexto, la debilidad no es solo falta de fuerza física, sino una falla de carácter, una incapacidad para actuar en momentos decisivos. Sin embargo, ¿es esta visión justa? Hoy exploraremos cómo la debilidad, lejos de ser un simple defecto, puede ser un síntoma de algo más profundo. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, argumenta que la debilidad es, ante todo, una incapacidad para ser honesto con uno mismo. Según él, el hombre débil se refugia en la moralidad de rebaño, en excusas y en culpar a los demás, porque le falta la fuerza necesaria para confrontar su propia verdad. Imaginemos a Zaratustra, el sabio que desciende de las montañas para compartir su visión del mundo con la humanidad. En su discurso, Zaratustra nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a cuestionar nuestras propias debilidades. Nos invita a reconocer esas partes de nosotros que preferiríamos ignorar, las que nos hacen sentir pequeños y temerosos. Sin embargo, para Nietzsche, es precisamente en esta confrontación con nuestras propias limitaciones donde reside la posibilidad de crecer y transformarnos. El hombre débil, según Nietzsche, se esconde tras la moralidad de rebaño, una moralidad que dicta lo que es correcto e incorrecto, no basada en una comprensión profunda de la vida, sino en la comodidad de seguir a la mayoría. Esta moralidad de rebaño ofrece una sensación de seguridad y pertenencia, pero al mismo tiempo, sofoca la individualidad y la capacidad de enfrentarse a la verdadera naturaleza de uno mismo. Al refugiarse en esta moralidad, el hombre débil evita el doloroso pero necesario proceso de autoconfrontación. Zaratustra nos advierte que el refugio en excusas y la tendencia a culpar a los demás son síntomas claros de esta debilidad. En lugar de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones, preferimos encontrar chivos expiatorios que carguen con nuestras culpas. Este comportamiento no solo nos aleja de nuestra verdad, sino que también nos mantiene atrapados en una espiral de autocomplacencia y estancamiento. Nietzsche nos insta a considerar la fortaleza no como la ausencia de debilidad, sino como la capacidad de ser sinceros con nosotros mismos. Ser fuerte es reconocer nuestras limitaciones y enfrentarlas con valentía, sin escondernos tras máscaras o justificaciones. La verdadera fuerza radica en la voluntad de cambiar, de evolucionar y de buscar constantemente la superación personal. Es en este contexto que Nietzsche introduce la figura del superhombre, un ser que ha superado las limitaciones humanas y ha trascendido la moralidad de rebaño. El superhombre es aquel que ha aprendido a confrontar su propia verdad, a abrazar su individualidad y a vivir de acuerdo con sus propios valores y principios. Este ideal de superación y autenticidad es lo que Nietzsche ve como el camino hacia una vida plena y significativa. En conclusión, Nietzsche nos desafía a abandonar la comodidad de la debilidad y a abrazar la difícil pero liberadora tarea de ser honestos con nosotros mismos. Solo entonces podremos aspirar a una verdadera fortaleza y a la realización de nuestro potencial más elevado. Así, las palabras de Zaratustra resuenan a través del tiempo, recordándonos que la verdadera grandeza no se encuentra en la fuerza física o en el poder externo, sino en la integridad y la autenticidad de nuestro ser interior. Un ejemplo literario que ilustra esto es el personaje de Rodion Raskolnikov en Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Raskolnikov se considera fuerte, alguien capaz de trascender las normas morales, pero a lo largo de la novela, su debilidad interior se revela en su incapacidad para soportar la culpa. No es la sociedad la que lo derrota, sino su propia lucha interna. Raskolnikov, un estudiante pobre en San Petersburgo, decide asesinar a una anciana usurera para probar su teoría de que algunas personas están por encima de las leyes morales comunes. Cree que al cometer el crimen, demostrará su superioridad y su capacidad para actuar más allá de las normas establecidas. Sin embargo, lo que sigue es un descenso hacia la desesperación y el tormento psicológico. Después del asesinato, Raskolnikov se sumerge en una espiral de paranoia y remordimiento. Su mente, antes tan resuelta y segura de su teoría, comienza a desmoronarse bajo el peso de la culpa. Intentando justificar sus acciones, se encuentra atrapado en su propia conciencia, luchando con la evidencia de su debilidad moral. La culpa no es solo un sentimiento pasajero, sino una fuerza que lo consume y lo desgarra desde dentro. Dostoyevsky usa a Raskolnikov para explorar la complejidad de la naturaleza humana y la lucha interna que enfrentamos al tratar de reconciliar nuestras acciones con nuestros principios morales. Raskolnikov había creído que podía actuar como un ser superior, libre de las ataduras de la moral convencional, pero su incapacidad para soportar la culpa demuestra lo contrario. La verdadera batalla no es con la sociedad, sino con su propio yo. El conflicto interno de Raskolnikov es un reflejo de la idea de Nietzsche sobre la debilidad y la deshonestidad.
Raskolnikov no puede ser honesto consigo mismo acerca de las motivaciones y consecuencias de sus acciones. En lugar de aceptar su culpa y buscar redención, intenta racionalizar su crimen y se hunde más en el abismo de la autonegación y el sufrimiento. La novela culmina en un acto de confesión y aceptación de su culpabilidad, lo que marca el comienzo de su camino hacia la redención. Solo al enfrentar la verdad de sus acciones y su debilidad, Raskolnikov puede empezar a liberarse del peso que lo ha estado consumiendo. Este acto de honestidad consigo mismo es lo que finalmente lo rescata de su tormento interno. En Crimen y Castigo, Dostoyevsky nos muestra que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de cometer actos extremos, sino en la capacidad de confrontar y aceptar nuestras propias debilidades y errores. La historia de Raskolnikov es un poderoso recordatorio de que la lucha más importante es la que libramos dentro de nosotros mismos, y que solo a través de la honestidad y el autoexamen podemos encontrar la paz y la redención. Esta idea de la debilidad como deshonestidad también aparece en la vida cotidiana. Pensemos en cuántas veces nos aferramos a trabajos, relaciones o hábitos que ya no nos sirven, porque admitir que estamos en el camino equivocado requeriría una fuerza que sentimos que no tenemos. En nuestro día a día, es común encontrarnos atrapados en situaciones que no nos satisfacen plenamente. Tal vez sea un empleo que hemos mantenido durante años, pese a que ya no nos brinda la misma pasión ni crecimiento que antes. Nos decimos a nosotros mismos que es más seguro quedarnos donde estamos, que buscar algo nuevo es demasiado arriesgado. Esta es una forma de deshonestidad con nosotros mismos, una manera de evitar la verdad incómoda de que necesitamos un cambio. Lo mismo sucede en las relaciones personales. A veces mantenemos relaciones que no nos aportan felicidad ni bienestar, simplemente porque enfrentarnos a la ruptura y al dolor emocional parece una tarea imposible. La comodidad de lo conocido, aunque no sea lo mejor para nosotros, se convierte en una prisión que aceptamos voluntariamente. Preferimos la familiaridad de la insatisfacción antes que la incertidumbre de buscar algo mejor. Hábitos cotidianos también entran en esta categoría. Continuamos con comportamientos que sabemos que no son saludables o productivos, desde malas dietas hasta procrastinación, porque romper con ellos requiere una disciplina y fuerza de voluntad que creemos no poseer. Nos convencemos de que mañana será diferente, que cambiaremos eventualmente, pero ese día nunca llega mientras seguimos aferrándonos a nuestras excusas. Nietzsche nos desafía a reconocer esta debilidad como una forma de deshonestidad. Aferrarnos a lo que ya no nos sirve es una manera de mentirnos a nosotros mismos, de ocultar la verdad de que estamos evitando el crecimiento y el cambio necesarios para alcanzar nuestro verdadero potencial. La verdadera fuerza, según Nietzsche, radica en la capacidad de enfrentar estas verdades incómodas y tomar acciones decisivas para mejorar nuestra situación. Esta reflexión nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué nos impide ser honestos con nosotros mismos? La respuesta puede estar en el miedo. Miedo al fracaso, al rechazo, a la pérdida. Estos temores nos paralizan y nos hacen conformarnos con menos de lo que merecemos. Sin embargo, al reconocer estos miedos y confrontarlos, podemos empezar a liberarnos de las cadenas que nos atan. El viaje hacia la honestidad y la fortaleza interna no es fácil. Requiere un nivel de autoexamen y valentía que puede ser aterrador. Pero solo al enfrentarnos a nuestras debilidades y asumir la responsabilidad de nuestras vidas podemos aspirar a una existencia más plena y auténtica. Nos desafía a mirar más allá de nuestras excusas y a tomar las riendas de nuestro destino con determinación y coraje. En última instancia, la visión de Nietzsche sobre la debilidad como deshonestidad nos invita a una transformación profunda. Nos empuja a dejar atrás las ilusiones que nos mantienen atrapados y a buscar una verdad más elevada dentro de nosotros mismos. Es un llamado a la acción, a la integridad y a la verdadera fuerza que reside en la honestidad con nosotros mismos. Pero, ¿qué ocurre cuando la vida nos obliga a enfrentar esta debilidad? Aquí entra la idea de transformación. Como dice Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Imaginemos un momento en nuestras vidas en el que hemos sentido que todo está fuera de control. Tal vez hemos experimentado la pérdida de un ser querido, un fracaso profesional devastador, o una enfermedad que nos ha cambiado la vida. En estas situaciones, parece que todo lo que nos rodea se desmorona y la desesperación se instala. Nos encontramos en una encrucijada, donde las antiguas formas de afrontar los problemas ya no funcionan y nos vemos forzados a buscar una nueva manera de avanzar. Es en estos momentos de crisis que la idea de transformación se vuelve crucial. Viktor Frankl, un sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, entendió profundamente esta necesidad.
Su experiencia en los campos de concentración nazis le enseñó que, cuando las circunstancias son insuperables, la verdadera lucha se libra dentro de nosotros mismos. Frankl nos recuerda que, aunque no podamos cambiar los eventos externos, siempre tenemos el poder de cambiar nuestra respuesta a ellos. En el proceso de enfrentarnos a nuestras debilidades, iniciamos un viaje de autodescubrimiento. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso gradual que requiere introspección y valentía. Primero, debemos reconocer nuestras limitaciones y aceptar nuestra vulnerabilidad. Este acto de aceptación es el primer paso hacia la autenticidad y la fuerza interior. Luego, debemos buscar formas de crecer a partir de nuestras experiencias. Esto puede implicar aprender nuevas habilidades, adoptar una nueva perspectiva o encontrar un propósito más profundo en nuestras vidas. Por ejemplo, alguien que ha perdido su empleo puede ver esto como una oportunidad para perseguir una pasión olvidada o para reinventarse en un campo completamente diferente. Al hacerlo, no solo superamos nuestra debilidad, sino que también encontramos una nueva fuente de fortaleza y resiliencia. La transformación también implica dejar ir aquello que ya no nos sirve. Esto puede ser doloroso, ya que a menudo nos aferramos a nuestras viejas identidades y hábitos porque nos resultan familiares y cómodos. Sin embargo, para crecer, debemos estar dispuestos a soltar estas ataduras y abrirnos a nuevas posibilidades. Como el ave fénix que renace de sus cenizas, debemos permitir que las partes de nosotros que ya no funcionan se desintegren, para que algo nuevo y más fuerte pueda emerger. Además, la transformación requiere una profunda honestidad con nosotros mismos. Debemos ser capaces de mirar más allá de nuestras excusas y justificaciones y enfrentar la verdad de nuestras circunstancias. Este nivel de honestidad es difícil de alcanzar, pero es esencial para el crecimiento. Al confrontar nuestras debilidades y trabajar para superarlas, descubrimos una nueva dimensión de nuestra capacidad humana. En última instancia, la transformación es un viaje hacia la autenticidad. Al enfrentar nuestras debilidades y trabajar para superarlas, nos acercamos más a nuestro verdadero yo. Descubrimos una fuerza interior que no sabíamos que teníamos y desarrollamos una capacidad de adaptación y resiliencia que nos prepara para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Viktor Frankl nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desesperadas, tenemos la capacidad de encontrar significado y propósito. La clave está en nuestra disposición a cambiar, a adaptarnos y a crecer. La transformación no es solo una respuesta a la adversidad, sino una oportunidad para redescubrirnos y redefinir nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Así, cuando la vida nos obliga a enfrentar nuestras debilidades, recordemos las palabras de Frankl y aceptemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Solo entonces podremos transformar nuestras debilidades en fortalezas y vivir una vida plena y significativa. Esta reflexión nos deja con una pregunta: ¿qué hacemos con nuestra propia debilidad? Nietzsche nos desafiaría a verla no como un defecto, sino como un punto de partida para el crecimiento. Shakespeare nos mostraría que incluso los más fuertes pueden tener momentos de duda. Y Dostoyevsky nos recordaría que la verdadera fortaleza no está en negarla, sino en confrontarla. Desde el prisma de Nietzsche, la debilidad es una oportunidad disfrazada. Es en nuestras deficiencias donde encontramos el impulso para superarnos. La debilidad, entonces, no es una condena, sino una invitación al autoconocimiento y al desarrollo personal. Al reconocer nuestras flaquezas, nos permitimos el espacio para crecer, para convertirnos en una versión más fuerte y auténtica de nosotros mismos. Es un recordatorio de que la lucha contra nuestra debilidad puede ser el catalizador que desencadena nuestra mayor transformación. Shakespeare, con su inigualable visión del alma humana, nos presenta personajes complejos que, a pesar de su aparente fuerza, enfrentan momentos de duda y vulnerabilidad. Pensemos en Hamlet, cuyo intelecto agudo y capacidad para la reflexión lo llevan a una parálisis por análisis. Su debilidad reside en su incapacidad para actuar, atrapado en la duda y el conflicto interno. A través de Hamlet, Shakespeare nos muestra que incluso aquellos a quienes consideramos fuertes y capaces pueden ser vencidos por sus propios temores e incertidumbres. La grandeza de estos personajes no reside en su invulnerabilidad, sino en su capacidad para reconocer y navegar sus propias debilidades. Dostoyevsky, por su parte, nos lleva a las profundidades del alma humana a través de personajes como Raskolnikov en Crimen y Castigo. Raskolnikov se ve a sí mismo como un hombre fuerte, destinado a realizar grandes cosas, pero es su incapacidad para enfrentar la culpa lo que lo destruye. Dostoyevsky nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en la negación de nuestra debilidad, sino en la capacidad de enfrentarla y trabajar a través de ella.
La redención y el crecimiento personal solo son posibles cuando aceptamos nuestras limitaciones y buscamos superarlas con honestidad y coraje. Al combinar estas perspectivas, podemos ver nuestra debilidad no como una falla, sino como una faceta esencial de la experiencia humana. Nos obliga a reflexionar, a confrontar nuestra realidad y a tomar medidas para mejorar. La debilidad nos enseña humildad y nos proporciona la motivación para cambiar. Al aceptar nuestras debilidades, nos embarcamos en un viaje de autodescubrimiento que nos lleva a descubrir nuestra verdadera fuerza. En la vida cotidiana, esta idea puede manifestarse de muchas formas. Podemos comenzar por admitir nuestras propias inseguridades y miedos, y buscar formas de enfrentarlos. Podemos encontrar inspiración en las historias de aquellos que han convertido sus debilidades en sus mayores fortalezas. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para aprender y para emerger más fuertes y más sabios. Así, la pregunta, ¿qué hacemos con nuestra propia debilidad?, se convierte en un punto de partida para un viaje transformador. Al igual que los héroes literarios que hemos mencionado, tenemos la capacidad de convertir nuestras debilidades en una fuente de fortaleza y resiliencia. Es un recordatorio de que, aunque la vida nos presente desafíos, nuestra respuesta a ellos define nuestro verdadero carácter y potencial. Así que la próxima vez que te sientas débil, pregúntate, ¿es esta debilidad un obstáculo insuperable o una oportunidad para conocerme mejor? Porque, como hemos visto, la verdadera deshonestidad no está en ser débil, sino en negar esa debilidad y no hacer nada para superarla. Si esta reflexión te hizo pensar, comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. Y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos temas que nos ayuden a crecer y entendernos mejor.